Señor, en esta mañana por la oportunidad que nos da de estar unidos. Padre, gracias te damos por tu bondad, gracias te damos por la vida, Señor, por la oportunidad que nos das de tener esperanza en ti. Gracias, Señor, porque a ti te plació que este día estuviéramos aquí reunidos en tu nombre, mirándote a ti, viendo todo lo que tú eres, Señor, para aprender a caminar contigo. Gracias porque en esta mañana tú serás enseñándonos lo que necesitamos. Amén. Bueno, yo estoy acá para hacerles una invitación, entonces espero ser breve. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 22. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Bien. ¿Alguna otra versión, por favor? Sí, 3:22, por favor. ¿Alguien que lo pueda leer en otra versión, por favor? Y Él nos dará todo lo que necesitamos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. ¿De qué nos está hablando la primera carta de Juan en el versículo 22 del capítulo 3? ¿Nos está hablando de una relación basada en méritos? No. Bien. Nos está diciendo que todo lo que pidamos vamos a recibir. ¿De parte de quién? De Dios. ¿En dónde pedimos? En lo secreto. Pero hay algo particular después de la coma y dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Dice la palabra de Dios en Génesis que Abraham fue contado por justo, porque le creyó al Señor. Todo lo que es justo y agradable delante de Dios tiene que ver con nuestra fe, tiene que ver con el creer. Y dice que además guardamos sus mandamientos, es decir, que vivimos en el amor, que es la base de la ley. Si yo vivo en el amor y creo profundamente lo que Dios me dice de Él, pido cualquier cosa en oración. ¿Qué pedimos entonces en oración? Conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. Para poder pedir conforme a la voluntad de Dios, yo debo conocer su voluntad. Si yo desconozco la voluntad de Dios, voy a hacer 1000 peticiones y tal vez ninguna de esas peticiones sea contestada, porque no está conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué hago? Me frustro y pienso que Dios no me escucha, porque no está contestando a lo que estoy pidiendo en oración. Desde el mes de abril estuvimos estudiando como iglesia cómo orar y qué es la oración, ¿verdad? Como ustedes saben, nosotros estamos con los niños cada domingo y nosotros no tenemos la oportunidad de compartir acá con ustedes. Pero gracias a Dios existe esta linda cámara que está frente a mí y podemos estudiar lo que ustedes reciben cada 8 días. En el mes de julio, nuestro pastor me invitó a estudiar lo que ustedes estuvieron recibiendo desde el mes de abril. Y me parecía muy lindo lo que iba descubriendo cada 8 días. Luego, como congregación, empezamos a orar en nuestras casas o con las personas que viven cerca de nosotros. La verdad no entendía muy bien,
qué me estaba enseñando Dios. Pero Dios sí sabía qué estaba enseñando. Y lo hizo poco a poco, pese a mi incredulidad y a mi falta de entendimiento. Empecé a estudiar cada una de estas charlas y empezamos a orar en familia, cada 8 días, sin entender muy bien cuál era el propósito de Dios. Pero para mí hoy es claro que la gloria de Dios es posible vivirla y estar sumergidos en ella. ¿Cómo? Creyéndole a Dios. Y hoy vamos a estudiar juntos y vamos a aprender cómo sumergirnos en la gloria de Dios. Y va a ser muy fácil, porque todos ustedes ya han visto cada uno de los días de la creación y han visto cómo es que realmente debemos orar como iglesia, como familia y como hijos de Dios. Nuestro versículo base fue 1 Juan 3:22 y veíamos que para poder orar a la manera de Dios, yo debía conocer su palabra y debía vivirla. Yo puedo quedarme conociendo los principios y está bien, es buena información. Eso fue lo que le pasó a Job. Él decía, de oídas te había oído, pero después del capítulo 38 hasta el capítulo 42, donde Dios cogió y le dio una salarial, dijo, más ahora mis ojos te ven. Y nosotros necesitamos ver a Dios. No nos podemos quedar sabiendo buenos datos, buena información, porque con esa buena información no hacemos nada si no la traducimos a hechos. Y para eso necesitamos al Espíritu Santo, que nos enseñe a caminar como Cristo caminó acá en la tierra. Yo los invito por un momento que vayamos a Génesis capítulo 1. Versículos 6 al 8. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. ¿Cómo nos está invitando el Señor a orar a partir de lo que Él hizo en el segundo día de la creación? Estudiamos cada una de las palabras que estaban allí presentes en estos dos versículos y veíamos que hay continuidad cuando el Señor dice luego. ¿Y quién habló? ¿Quién ya había dicho que fuera la luz? ¿Quién es la luz? Él mismo. Dice que haya. Luego dijo Dios haya. El verbo haber quiere decir que hay una necesidad, algo es conveniente, es importante que exista, es esencial que exista. Y Dios pensó, después de hacer la luz, que era conveniente que estuviera en expansión. ¿Qué es expansión? Expansión es ampliar, extender, distanciar, separar. ¿Por qué es necesaria la expansión en nuestras vidas? ¿Se acuerdan que estudiábamos que había algo más grande que la expansión? Muy bien, el ego del hombre. Cuando yo llego a la oración, siempre va a ser más importante la circunstancia que estoy viviendo que la grandeza de Dios. Mi circunstancia es importante. Que yo no haya podido solucionar la situación que tengo con la pareja, eso es importante. Y eso es algo que siempre va a estar presente cuando yo vaya ante la presencia de Dios. Pero el segundo día me está diciendo que Dios dijo que había algo más importante que mi inmediatez y que mi circunstancia. Y es que veíamos que era la expansión. ¿Qué profeta vivió eso? No lo recuerdo. Ezequiel. ¿Qué vivió Ezequiel cuando entró a la presencia de Dios? La gloria misma. Y cuando yo entro al lugar secreto, es más importante la grandeza y la magnificencia de Dios que mi circunstancia. La expansión en el segundo día a mí me enseña que nada de lo que estoy viviendo es más grande que Dios. Y que su grandeza
me enseña no solamente a ver minúscula mi circunstancia, versículos 15 al 24. Cuando Ezequiel vio al río Quebar por primera vez la gloria de Dios, supo que cada vez que Dios lo llamara a su presencia, debía estar concentrado en lo que Dios es. Veíamos y aprendíamos hace unos meses que la gloria de Dios es verlo solo a Él, estar concentrado solo en lo que Él es. Esta parte del libro de Ezequiel me parece impresionante por dos cosas. No era suficiente con que Ezequiel estuviera encerrado, el pueblo no lo entendiera y además tuviera que quedarse callado, sino que en la intimidad, en lo que hablábamos ahorita, lo más cercano, Ezequiel estaba pasando por una circunstancia difícil, pero en esa circunstancia difícil Dios se iba a glorificar. ¿Qué quiere decir? Esa gloria de Dios que él había visto desde el principio junto al río Quebar iba a dar frutos en el momento en el que Dios así lo dispusiera. Leamos desde el versículo 15. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar. No hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies, y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer, y a la mañana hice como me fue mandado. Y me dijo el pueblo: ¿no nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que haces? Y yo les dije: la palabra de Jehová vino a mí diciendo: di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma. Y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán en espada, y haréis de la manera que yo hice. No os cuiréis con regozo, ni comeréis pan de hombres en luto. Vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas, y vuestros zapatos en vuestros pies. No endecharéis ni lloraréis, sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades, y gemiréis unos con otros. Ezequiel, pues, os será por señal, según todas las cosas que él hizo, haréis. Cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová, el Señor. ¿Quién murió? Su amada. El Señor le dice: yo te quito de golpe, o sea, no va a ser una enfermedad progresiva, el deleite de tus ojos. Él amaba profundamente a su esposa y Dios se la quita. Eso es terrible, ¿no? Aquellos que no tienen esposo, pensemos en, no sé, un hermano, uno de nuestros papás. Es terrible. Y el Señor le dice: no vas a llorar. ¿Qué más le dice? No te vas a sentir de luto, no vas a comer. Tienes que estar tranquilo. ¿En quién estaba tranquilo y confiado? Si Ezequiel no hubiera visto la gloria de Dios antes, ¿cómo habría entendido esta circunstancia? Como un Dios que
Injustos. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Cierto? Pero Ezequiel ya conocía la gloria de Dios. Y aunque la amaba profundamente y aunque no se convirtió en esta mujer, Ezequiel estaba confiado en lo que Dios estaba haciendo con el pueblo. Y para lo cual Ezequiel había sido llamado. Su circunstancia, hermano, no es más grande que nuestro Dios. Su momento, su temporalidad, no van a ser para siempre. Nuestro Dios sí es eterno. Y nosotros contamos con un Dios que puede mucho más de lo que nosotros podemos y entendemos. Solamente si creemos, vamos a poder ver su gloria. Solamente si yo realmente dispongo el corazón para entender y buscar lo que es Él, voy a entender mi circunstancia. De lo contrario, voy a ver a un Dios injusto, a un Dios que no me escucha, a un Dios que está ausente. Pero primera de Juan me dice que si yo vivo en el amor y además creo, Dios me va a dar todo lo que yo pida. Ezequiel pidió por la conversión de su mujer. Ezequiel pidió para que ella no muriera. ¿Qué pedía Ezequiel? Que el pueblo pudiera entender y que Dios lo dejara hablar cuando él quisiera y así fuera. Porque Ezequiel tenía un panorama claro. Su perspectiva desde donde ustedes están sentados es distinta a la mía. Yo estoy viendo una cosa totalmente distinta a la que ustedes están viendo. Y es exactamente igual. Dios puede ver mucho más allá del lugar donde nosotros nos encontramos. Pero si vamos a su presencia, vamos a entender la manera en la que Dios mira y la manera en la que Dios obra y aceptar su voluntad, que como dice Romanos 12:2, es buena, es agradable y es perfecta. Era perfecto que muriera la mujer de Ezequiel. ¿Por qué? Porque la forma como Dios lo había guiado a vivir esa circunstancia era la forma en cómo él iba a dirigir el pueblo y iban a vivir lo que venía. Y es más, en el versículo 19, el pueblo le dice: ¿no nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que haces? ¿Cómo estoy orando? ¿Estoy realmente orando por los otros? Porque el Señor dice que yo debo poner los ojos en Él, en lo que Él es. ¿Quién es Él? El autor y el consumador de la fe. Cristo vino aquí porque era obediente al Padre, le creyó al Padre. Y porque el Padre amó a su pueblo desde el principio. Y frente a ese amor, el Hijo fue obediente y le creyó a Él. Dios sabe mejor que todos nosotros. Y yo tengo que poner la mirada en lo que Él es. Porque así va a ser fácil que yo pueda entender por qué me está permitiendo vivir lo que estoy viviendo. Dios nos ha llamado a vivir un tiempo de oración como familia, como hermanos. ¿Cómo estamos viviendo esos tiempos de oración? Brevemente yo les voy a compartir. Nosotros empezamos a hacerlo en casa y Dios nos llevó a estudiar el libro de Efesios durante este tiempo de oración. Hay muchas cosas que para mí no son claras y a veces yo veo que el pastor enseña y algunos hermanos salen con unos aportes muy elaborados. Yo digo, no entiendo. Pero en este tiempo de oración, Dios ha venido enseñándonos poco a poco. Y cuando la palabra se hace clara y es como si le corrieran un pelo de los ojos. Eso es lo que quiere decir. Y en mi casa no somos eruditos, ni ninguno tiene tantos estudios como muchos hermanos acá. Pero hemos entendido ahí en la intimidad, en lo secreto de Dios, que Dios nos puede enseñar a todos sin excepción. Y ha sido un tiempo en donde la palabra de Dios ha ido obrando de manera natural. Muchas cosas no entendía, muchas cosas me costaban antes de eso.
Pero es tan impresionante el poder del pensamiento de Dios que hoy día no me cuesta. Y hoy día son naturales. Y hoy día son fáciles. No por mí, sino porque Dios las ha hecho fáciles. Como a un hijo nos ha estado enseñando como familia. ¿Por qué? Porque como en el Éxodo estamos centrados solo en lo que Él es. Cuando Él llamó al pueblo de Israel a durar 4 días con el Cordero, ¿eran 4 días para qué? Para que ellos se cercioraran de que realmente el Cordero estaba en perfecto estado, porque esas eran las condiciones. ¿A quién estamos mirando en casa? A Cristo. En Él estamos concentrados como familia para saber cómo caminar. Y el libro de Hechos es increíble. Yo nunca lo había estudiado. Pero Dios nos enseñó durante todos estos meses que cada miembro de la familia tiene un rol específico. Y al final, cuando habla de la armadura, yo decía que es todo esto. Entonces hay una cosa como desencuadrada, no se entiende muy bien, que tiene que ver la armadura, como que el hijo debe hacer esto, el amo esto, la esposa esta, el esposo esto. ¿Qué tiene que ver la armadura? Pero miren, Dios es tan misericordioso que aún nuestras preguntas más ingenuas, Dios las entiende. Vamos por un segundo al libro de Efesios. Al capítulo 6. Versículos 18 al 20. Luego de que el Señor, a través de Pablo, nos enseña cómo debemos vivir el día a día, nos habla de la armadura, una cosa ahí que era un poco metafórica, que no entendíamos muy bien. Dios nos viene enseñando sobre el misterio del Evangelio, del libro de los Efesios. Y nos viene diciendo que el misterio de Cristo y el misterio de Cristo, pero hermanos, hoy en día para nosotros ya no es un misterio, es algo posible, porque Cristo estuvo acá y nos enseñó que vivir a la manera de Dios y hacer el hacer de Dios es posible, si yo le creo. Y nos viene diciendo, esposos, es posible vivir a la manera de Cristo. Esposas, es posible vivir a la manera de Cristo. A los hijos también. Y luego de que él termina enseñándonos todo esto, les voy a ser honesta, yo decía, ¿qué tiene que ver todo esto con la oración? Porque se supone que si oramos, Dios nos va a enseñar realmente cómo orar, ¿no? Porque ese era el propósito de reunirnos, a orar, y ya dejar de pedir por pedir, ¿cierto? Y dice en el versículo 18, orando en todo el tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por quienes, por todos los santos. Incluyo yo a mis hermanos en la oración. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Pablo iba a hablar lo que él quisiera? Él iba a hablar la palabra de quién. ¿Con qué objetivo? ¿Cuál era el fin? Dar a conocer a Cristo, por el cual soy embajador en cadenas, otro que no está en una buena circunstancia. Pero esto es un mensaje esperanzador, pese a que hayamos visto que todos los que hemos estado viendo en esta mañana hayan pasado por circunstancias difíciles. La esperanza está en el Señor, que con denuedo hable de Él como debo hablar. Yo debo buscar en oración al Señor, no buscando una respuesta a mi inmediatez, sino para reconocer la gloria de Dios. Y al reconocer la gloria de Dios, saber cuál es esa buena voluntad de Dios, esa agradable voluntad de Dios, esa perfecta voluntad de Dios, que me lleva a pedir conforme al amor y en lo que he creído que es Cristo. Debemos dejar de pedir por pedir. Y esto, hermanos, que estoy compartiendo en esta mañana, nos lo ha enseñado el Señor como familia en este tiempo de oración. ¿Qué les ha enseñado el Señor mientras lo están buscando?
A mí nunca me habían saludado con, ¿qué te ha dicho Dios? Y esta semana alguien en mi trabajo me dijo, ¿qué te ha dicho Dios? Y no me esperaba ese saludo, pero fue tan reconfortante poder decirle, Dios me está enseñando sobre la oración, porque Dios habla, hermanos. Si no queremos oír, no oímos, pero si queremos oír, lo podemos oír. ¿Dónde? En la intimidad, en lo secreto. Si yo lo busco, voy a poder entender cuál es su voluntad, qué es lo que yo debo hacer. Muchas veces no sé cómo decidir, porque no conozco qué piensa él respecto a lo que voy a decidir. Muchas veces no estoy seguro respecto a la situación que estoy viviendo, si lo que estoy haciendo está bien o mal. ¿Por qué? Porque no he entrado en lo secreto. No estoy en mi ambiente natural. Estoy alejado. Dios nos está escondiendo. Salmo 139. Dios está en todas partes, hermanos. El Salmo dice que Él lo sabe todo y en todas partes está. Dios no se está escondiendo de nosotros. Dios no es una idea a la que debemos escalar. Dios está ahí, dispuesto a enseñarme cuál es su voluntad, cómo es Él, qué piensa Él. Simplemente si yo lo decido creer, voy a poder experimentar la gloria de Dios. En la última charla que tuvimos como iglesia sobre la oración, veíamos en Hechos cómo Pedro en la oración fue entendiendo muchas cosas y no las entendió de una sola vez. ¿Se acuerdan cuando, váyanos al libro de los Hechos, por favor? Hechos, capítulo 10. Versículos 9 al 17. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Al siguiente día, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo de sobrevivir le extrañó. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran viento, que al lado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres que buscan. Levántate pues, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Bien. ¿Dónde tuvo Pedro esta visión? ¿En dónde? En la oración. Dice en el versículo 9 que Pedro subió a la azotea ¿para qué? Para orar. Y allí Dios le mostró algo. ¿Quién le dijo a Pedro qué debía hacer? ¿Quién? El Espíritu de Dios, nuevamente. ¿Quién entró a Ezequiel cuando Ezequiel vio la gloria de Dios? El Espíritu de Dios. Lo que le fue revelado en este momento a Pedro
él lo entendió cuando visitó a Cornelio. Versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como un inmundo. ¿Dónde había visto esto? ¿Dónde le había mostrado Dios eso a Pedro? En oración. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Cuando podemos estar dentro de esa expansión de Dios, dentro de la magnificencia de Dios, dentro de su gloria, hacer su hacer, el hacer de Dios, no debe ser una cosa difícil o forzosa. Yo debo ir como fue Ezequiel, yo debo ir como fue Pedro, entendiendo que lo que él hace es perfecto y que aunque yo no entienda en el momento, Dios me va a enseñar. Que aunque para mí no sea claro, para Dios es claro. Por eso tengo que depender de Él y no de lo que yo puedo hacer o sé hacer. Porque si el Señor me dice que calle, debo callar. Pero si el Señor me dice que vaya y hable, debo hacer. Pero es porque yo lo he entendido en dónde, cuando me he sumergido en la gloria de Dios. Como cuando David dijo: todos los días, así, todos los días he podido experimentar esa gloria de Dios y por eso tomo las decisiones que tomo, con seguridad. Porque ¿quién se lo dijo a Pedro? Dios. Dios me lo mostró. Nadie tuvo que venirme a decir: ellos son buenos, comparta con ellos. Dios me lo dijo. Por eso lo hago con convicción. Pero a veces, iglesia, estamos llenos de creencias, pero nos faltan convicciones. Sabemos muchas cosas que son ciertas, pero ¿qué estamos haciendo con esa información? Si no estamos orando, que es nuestro ambiente natural. Estaba compartiendo ayer con uno de mis familiares y encontramos algo muy lindo, yo no tenía ni idea y se los quiero leer, sobre un animal que se llama el armiño. El armiño es un animalito cuyo ambiente natural son las selvas en Asia y Europa, el cual protege su blanco pelaje de manera especial. Acá quiero hacer una aclaración. Él cambia de pelaje según la estación. Durante la primavera y el verano, él es de color café. Su cola siempre permanece negra, sea otoño, invierno, verano, primavera, cuando sea. Su colita siempre es negra. Pero su pelaje durante el verano y la primavera, gracias, siempre es café. En el invierno su pelaje es blanco, absolutamente blanco, tanto que se confunde con la nieve. Búsquenlo, el armiño, y van a ver que es tan blanco como la nieve, pero su colita siempre es negra. Es increíble cómo el armiño se cuida a sí mismo para no mancharse. ¿En qué época? En el invierno. En invierno su piel se torna blanquísima y de esta característica los cazadores obtienen cruel ventaja. El armiño caza roedores, se parece a una ardilla, es muy pequeño, pero su cuerpo es muy flexible. Y de él sacan provecho para hacer cremas hidratantes para mojar a las mujeres. Y su piel en el invierno es tan blanquita que la usan para hacer accesorios. Pero solo en el invierno sirve la piel del armiño. Su piel es usada para accesorios y su piel para la elaboración de cremas dadas las propiedades de la misma. Los cazadores cubren con barro la entrada de la cueva del pequeño animal y cuando éste llega a su vivienda,
en lugar de limpiar la puerta obstruida por el barro, por no manchar su piel, prefiere luchar contra los perros de casa, ante los cuales siempre sale perdiendo. De esta manera, por mantenerse limpio, el armiño pierde la vida. Es increíble cómo la naturaleza obedece al orden de Dios. Y el armiño sabe que durante el invierno siempre tiene que permanecer blanco. Y él prefiere perder la vida a mancharse con el lodo, que es la trampa que los cazadores preparan. Nosotros como hijos de Dios sabemos, sí, sabemos, que debemos permanecer en la oración. Sí, lo sabemos. Pero estamos perdiéndonos no solo de ver la gloria de Dios, sino de vivir una vida cristiana, no un pseudo-cristianismo. Como Dios dice en su palabra, Dios nos está llamando a estar pegados de la fuente, a depender de Él, no parcialmente, sino como decía el salmista, todos los días. Si tuviéramos claro como el armiño que ese es nuestro ambiente natural, allí permaneceríamos. Y no estaríamos respirando con dificultad como un pez fuera del agua. Hacerlo natural es posible, porque es natural, no es difícil. ¿Y qué es lo natural para un hijo de Dios? Permanecer en su presencia. Por eso Dios hizo la expansión, hermanos. Para que busquemos lo que Él es y no la inmediatez de mi circunstancia. Dios hizo los cielos, qué grandes son los cielos. Mi Dios es grande y eso debo entenderlo. ¿Dónde? En lo secreto, en lo íntimo. Vamos a ver. Padre, gracias te damos en esta mañana, porque tu Espíritu Santo nos va a ser dado y nos va a guiar en el momento en el que aprendamos a pedir, en el momento en el que podamos ir a tu presencia con plena convicción de cómo debemos orar, porque nadie más nos lo ha dicho, sino que tú mismo nos has revelado, nos has mostrado, nos has enseñado cuál es tu buena voluntad, cuál es esa agradable voluntad y perfecta voluntad que solo puede venir de ti. Nuestras circunstancias, Señor, nos han distraído, nos han hecho concentrarnos en otra cosa que no es Cristo. Pero hoy te pedimos, Señor, que de manera natural podamos buscar tu presencia y en ella reconocer tu gloria. Y cuando reconozcamos tu gloria, Señor, sabemos que es posible que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Muchas gracias, Señor, por este tiempo en el que tú enseñas. Gracias, Señor, porque tú eres el que pone el querer como el hacer. Hoy te rogamos, Señor, que no nos quedemos con solo palabras, sino que podamos vivir de manera natural en tu presencia, en tu magnificencia. Amén. El hermano, perdón. Buenos días, hermanos. Vamos a ir a la Santa Cena. Entonces, por favor, vamos a Lucas 22. Vamos a leer del versículo 7 al 19. Dice en el 7: Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de Pascua.
¿Recuerdan qué era la Pascua? ¿Qué era lo que se recordaba en la Pascua? ¿Qué se celebraba en el día de la Pascua? El día que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, el día de la Pascua que la celebraron. Muy bien. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. ¿Y de qué lo salvó la última plaga para Egipto y bendición para el pueblo de Israel? ¿Cuál fue? La muerte de los primogénitos. Y entonces, ¿qué era lo que celebraban allí? ¿Qué era lo que recordaban en la Pascua? La celebración de la Pascua, ¿qué era? Exacto, pasar de esclavitud a libertad. ¿Y ellos por qué no murieron? Los primogénitos del pueblo de Israel, y pasó la muerte, pasó el ángel de la muerte por las casas, y ellos estaban adentro. ¿Cuál era la condición para que no murieran? La sangre. La sangre pintada ya en el marco de la puerta, en el intenso. O sea que estaban protegidos por la sangre del cordero que había muerto. Entonces, aquí en Lucas 22:9, Jesús con sus discípulos están hablando de celebrar la Pascua, ¿cierto? Recordar eso. Entonces, sigamos 22, leímos el 7, ahora vamos en el 8. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: y preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrar y decid al padre de familia de esa casa: el maestro me dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto y dispuesto para preparar allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Entonces, si hoy estamos tomando la cena, estamos haciendo en memoria de Cristo. De Cristo. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo por nosotros? Dio su vida, ¿verdad? Dio el cuerpo, su vida por nosotros. Entonces, lo que hacemos hoy es tomar la cena en memoria de la muerte de Cristo. ¿Para qué sirvió la muerte de Él? Para salvarnos. Fíjense que él celebraba la Pascua recordando que Dios nos protegió de la muerte a través del Cordero allá cuando lo sacó de Egipto. Y aquí nos dice que celebremos esto en memoria de Él, para recordar que Él entregó su cuerpo por nosotros. Y desde ese entonces la Iglesia ha celebrado la cena para recordar que Cristo entregó su vida por nosotros. Entonces, miramos en 1 Corintios, en el versículo 11.
Aquí Pedro le está hablando a la iglesia de Corinto y investigando un poco vimos que las primeras iglesias se reunían era específicamente a tomar la cena. Ellos se reunían y tomaban la cena y el vino. Y era una cena con cordero, con vino, y en esa cena se celebraba lo que Cristo había pedido, recordar que Él entregó su cuerpo y su sangre por nosotros. Y aquí Pablo está exhortando a esa iglesia porque no lo están haciendo muy bien. Entonces, dice en 1 Corintios 11, el versículo 17. Pero al anunciaros esto, que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabaré. O sea, aquí el apóstol Pablo está exhortando a la iglesia que el verdadero sentido de tomar la cena no es realmente el comer y beber, sino recordar que el Señor Jesús entregó su cuerpo y su sangre por nosotros. Entonces, la invitación hoy, hermanos, es que al tomar la cena, hagamos memoria que el Señor Jesús murió por nosotros, entregó su vida para el perdón de nuestros pecados. Entonces, hermano Carlos, hermano Oscar, yo no lo parto de la iglesia. Nos reunimos con familias para tomar la cena y orar. Gracias.
que la grandeza y la magnificencia de Dios es mucho más importante y esencial en nuestra vida que las circunstancias que podemos estar viviendo. Vamos por un segundo a el Salmo 27, versículo 1 al versículo 5. Y vamos a ver que no solamente Ezequiel pudo experimentar cuán grande es Dios. Salmo 27, versículos 1 al 5. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su fe, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Amén. ¿Quién está hablando en este salmo? David. Después de matar al filisteo. ¿Qué pasó después de que él mató al filisteo? Empezó Saúl a perseguirlo. Por eso era que David se la pasaba de cueva en cueva escondiéndose. Y eso que Saúl no sabía todavía que David ya era rey. Pero si ustedes ven en el versículo 1, David tenía claro el segundo día en la creación. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Antes de la expansión que hubo, luz. ¿De quién temeré? Si yo tengo claro quién es Dios, yo no voy a tener temor a la circunstancia que Dios está permitiendo por la que yo pase en este momento. Dice el versículo, la parte B del versículo 1, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Del versículo 1 al versículo 5 en este salmo, no vemos un David pidiendo por la cabeza de sus enemigos, sino reconociendo la grandeza de Dios en medio de esa circunstancia difícil por la que él estaba pasando. Y su oración no fue, Señor, por favor, aléjanos de mí hasta el norte, el sur, sino alabando a Dios y dándole gracias por lo que Él era, por lo que Dios le enseñó desde el primer día de la creación. Y en esta oración, David puede expresar cuán grande es su Dios, mucho más grande que la persecución de un rey, mucho más grande que el estar teniendo que despojarse de todo lo que él tenía y esconderse de cueva en cueva. Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, querían era la vida completa de David, no querían un pedazo. No querían simplemente darle un castigo inmerecido, querían la vida de David. Y dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová. ¿Qué le pedía David a Dios? Estar en su presencia. ¿Cuánto tiempo? Todos los días de su vida. Y lo que él le pedía a Dios, ¿eso hacía? ¿O qué hacía David? ¿Ahí qué dice? Una cosa demandaba a Jehová, ¿y qué hacía? Esta buscaba. Pero a veces nosotros pensamos, yo quiero buscar la presencia de Dios, pero hay algo que es más fuerte que yo. Cuando yo empiezo a estudiar la palabra, me da un sueño, ¿no? Cuando vamos a orar todos como familia, todos tenemos algo que hacer, ¿no?
que es mucho más importante que perder media hora, una hora orando. Pero David dice, una cosa he mandado a Jehová. ¿Cuántos de aquí le hemos rogado al Señor permanecer en su presencia todos los días? Y a veces permanecemos en su presencia cada 8 días. Cuando Ginita se para aquí y vemos la gloria de Dios, qué alabanza. Y después, qué predicación tremenda. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué está viviendo usted lunes a sábado? Y domingo después de que sale el culto. Estamos viviendo todos los días en la presencia de Dios. ¿Y eso buscamos? ¿Qué estamos buscando? ¿Que nuestro hijo cambie y deje de ser tan rebelde? ¿O estamos buscando su presencia, lo que Él es, su grandeza? Dice luego, para contemplar la hermosura de Jehová, nuevamente, para ver esa grandeza. Creo que ustedes vieron un video, ¿sí? Sobre la expansión y lo pequeñito que es el universo, lo pequeñito que es nuestro planeta, ¿sí? ¿Sí vieron eso? ¿Sí? ¿Sí vieron? Bien, ¿qué nos está enseñando Dios con eso? Hay algo, Dios tiene propósito, Dios no habla porque sí, Dios habla con propósito y podemos contemplar, ¿en dónde podemos contemplar la hermosura de Dios? En lo secreto, en su presencia, para inquirir en su templo. Hermanos, ¿qué es inquirir? Ustedes que saben más que yo. ¿Qué es inquirir? Buscar. Muy bien, estudiar. ¿Yo qué estudio? ¿Qué estudiamos, hermanos, en nuestras casas, en el lugar donde nos desempeñamos? Porque lo que pasa es que a veces, como hijos de Dios, parcializamos nuestra vida. ¿Sí? Estudiamos cuando estamos en el discipulado, estudiamos cuando estamos orando cada 8 días y estudiamos los domingos. Pero realmente estoy meditando en el pensamiento de Dios todo el tiempo, aún en el lugar en donde me desempeño, llámese trabajo, llámese casa, llámese estudio, llámese amigos, en todo lugar. Estoy meditando yo en lo que es Él. Dice acá David que además Él lo que le ruega al Señor es que le permita estar ahí todo el tiempo. Y dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. ¿Estaba viviendo David una circunstancia difícil? Sí. ¿Y qué fue lo que primero pidió? La presencia de Dios, poder estar ahí, escudriñando su palabra, buscándolo con ansiedad. Dice, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. ¿Sobre quién estamos en este momento si no buscamos a Dios? Los tiempos de oración son necesarios. ¿Cuántos fueron a la feria del automóvil? ¿No fueron? Bueno. Creo que había un carro, un Renault, me pareció muy chévere, yo no fui, pero leí. Es un carro electrónico, creo. Bueno, el carro solamente funciona si hay una fuente que le provea energía. El carro no ha llegado a nuestro país porque acá no hay una fuente que le provea energía. La fuente del cristiano es la oración, es Cristo. Si yo no permanezco en lo que Él es, si mi vida no está centrada en lo que Él es, ¿cómo voy a hacer el hacer de Dios? ¿Cómo voy a entender su voluntad? ¿Cómo voy a entender cómo pedir de la manera adecuada? Porque no está mal pedir, como veíamos en Juan. Primera de Juan nos dice que todo lo que pidamos vamos a recibir, ¿cierto? Pero porque hemos guardado sus mandamientos. Así es. Sencillo, si nosotros no estamos pegados a la fuente como este carro eléctrico, simplemente somos pseudo cristianos, pero no estamos realmente viviendo una vida en Cristo. Cambiamos nuestras costumbres. Ya no vamos persignados, ya no bailamos, que no decimos pero nuestra vida sigue igual.
Si miramos nuestro hogar, ¿cómo está nuestro hogar? Igual, no hay ningún cambio. Pero ¿dónde está el cambio? David sabía dónde estaba el cambio. David no le dijo, Señor, detén a Saúl, guárdame, protégeme. David sabía que el cambio estaba en la oración, en la presencia de Dios, en lo que Dios es. Si yo no conozco el pensamiento de Dios y simplemente me he quedado sabiendo esas verdades que son muy válidas, pero yo no he decidido hacerlas vida en mi cotidianidad, sí, igual me estoy perdiendo de ver la gloria de Dios. Hay un pasaje en la Biblia que dice, no te he dicho que si creyeres, si creyeres. ¿Yo qué necesito? Creer que Él es suficiente y que no hay nada más grande que Él para que yo pueda ver su gloria. Si yo creo, voy a ver su gloria. Pero para que yo crea necesito saber en qué estoy creyendo. Porque si no yo digo, el pastor dijo, es que el pastor dijo. A mí alguna vez yo escuché que alguien dijo, es distinto a que yo diga, Dios me enseñó. Y Dios me ha dicho que es así. Cuando yo permanezco en lo que Dios es, entiendo que mis circunstancias es algo insignificante frente al Dios tan grande que tengo. Y David lo tenía muy claro. Si no, David no habría ido a enfrentar al filisteo. Porque un hombre pequeño definitivamente no puede encontrar a alguien más grande. Pero David sabía que Dios tan grande tenía. Y por eso su oración tenía claro en la forma como él le expresaba que había hecho Dios en el primer día de la creación. Y sabía que él podía experimentar esa expansión que Dios había creado con propósito para él en medio de su circunstancia difícil. Como vimos en el Salmo, Dios le enseña a David que es en su presencia donde realmente él puede encontrar descanso y salvación. Y así como se los decía al principio, Ezequiel tuvo la misma experiencia que David, en un contexto totalmente distinto. Ezequiel 1, del 22 al 28. Ezequiel 1, 22 al 28. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión, las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada una tenía dos alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de él en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. ¿Qué efecto tuvo ver la gloria de Dios en Ezequiel? ¿Qué hizo? El último versículo, el 28 dice, se postró. ¿Cómo se postró? Sobre el rostro.
¿Se acuerdan que aprendimos en la convención? Que postrarse sobre el rostro significa adoración. Ver la gloria de Dios hizo que Ezequiel adorara. Hizo en Ezequiel que él adorara. Luego de que él se postra en una actitud de rendición, ¿qué pasa? Oyó la voz de uno que hablaba. Oyó la voz de Dios. Cuando yo no me rindo y todavía creo que yo puedo solucionarlo, que yo puedo sacar eso adelante, no voy a oír la voz de Dios. Pero cuando yo reconozco que no puedo y que Él es mucho más grande que yo, así tan grande como ese cielo que estamos viendo en esta mañana, yo puedo conocer su voluntad, su pensamiento. Y es fácil, solamente tengo que ir a la presencia de Dios. ¿Eso es fácil o no? Dios está escondido, hermanos. Dios está ahí. ¿Querrá que no lo conozcamos? Dios quiere que lo conozcamos. No es difícil. Es que a mí me cuesta. ¿Por qué nos cuesta lo que debería ser natural en nosotros? Y lo que no es natural, de acuerdo a nuestro diseño, es fácil. Porque buscamos más otras cosas que no son la presencia de Dios. Y Ezequiel lo entendía. Ezequiel supo cuando vio la gloria de Dios y puso su rostro en tierra que Dios era mucho más grande al que su esposa fuera una inconversa que no amara a Dios. Y dijo, yo iré. Yo estoy dispuesto a ir y hacerlo. Si vemos en el versículo 20, capítulo 3, de Ezequiel, versículo 22. Tenemos que estudiar el libro de Ezequiel para entender en qué contexto estaba en un contexto de exilio y había sido llamado a ser el portador de la voz de Dios cuando el pueblo de Israel estaba fuera de su tierra. Ezequiel capítulo 3, versículo 22 al 27. Vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo, y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo, y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Ya lo leímos, ¿se acuerdan? Esa experiencia que él tuvo gloriosa, donde experimentó la gloria de Dios, fue junto al río Quebar. Dice, entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiere hablado y abriré tu boca, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiere oír, no oiga, porque casa rebelde son. Hermanos, el que quiere oír, oiga, y el que no quiere oír, no oiga. Nos está diciendo el Señor de esta manera. Dice en el versículo 22, vino allí la mano de Jehová sobre mí. ¿Dios tiene manos? ¿Dios tiene manos, hermano? No, Él es espíritu. Pero aquí nos dice que la mano de Jehová estaba sobre Ezequiel. Y le dijo, miren, Dios nos ama tanto que nos habla de tal manera como un niño, que lo podamos entender. Todos sabemos que es una mano, ¿sí o no? Y sabemos qué capacidad tiene una mano, ¿verdad? ¿Qué puede hacer una mano? Como a un niño, cuando uno le dice, es que la fotosíntesis, el niño no sabe qué es la fotosíntesis. Pero si yo le explico que cuando sale el sol, el agua, es distinto porque él sabe que es el sol, que es el agua y que es la tierra, ¿cierto? Y yo le explico que hay un
proceso, es igual. Dios nos está hablando como a sus hijos, como a niños. Y nos dice que vino la mano de Jehová sobre el profeta Ezequiel y le dice, levántate, sal al campo y allí hablaré contigo. ¿A dónde estaba llamando el Señor a Ezequiel? A su presencia. ¿Qué hizo Ezequiel? Ezequiel fue. Él dijo, no, Señor, tengo tanto trabajo. Si tuvieras. No, Señor, tengo una esposa que me demanda mucho. Después, él dijo, no, Señor, tu pueblo está en una actitud tenaz. Yo no voy a servir a esa iglesia así terrible. ¿Eso le dijo Ezequiel? Se levantó y fue ¿a qué? A la presencia de Dios, al campo, porque Dios iba a hablar con él. Y le dice, he aquí que allí estaba ¿qué? ¿Cómo sabía que allí estaba la gloria de Jehová? Porque él ya la había visto junto al río que va. Apenas llegó, supo que allí estaba la gloria de Dios. Como gloria que había visto, como la gloria que había visto junto al río que va, y me postré sobre mi rostro. Nuevamente, cuando yo entro en la expansión, en la magnificencia de Dios, ¿qué produce eso en mí? Rendición, yo debo adorar. Cuando yo me rindo, me olvido de mis deudas, me olvido de los problemas, me olvido de tantas cosas que tenemos en nuestra cabeza. Pero poder experimentar, vivir la gloria de Dios, debe llevarme a concentrarme solo en lo que Él es y no estar pensando en qué pasará esta noche en... ¿Ya se acabó esto? Bueno, entonces, no sé cuál es el caso. Pero, ¿qué va a pasar? Tengo que estar concentrado o concentrada en lo que Él es, que es Dios. Si yo no lo busco en lo secreto, en lo íntimo, que es mi ambiente natural como cristiano, que es esa fuente de energía como el reloj que necesito, no voy a entender nunca a qué se refiere lo que Él me está enseñando en su palabra. Dice, entonces entró el Espíritu en mí. ¿Qué espíritu entró en Ezequiel? El Espíritu de Dios. Esa palabra espíritu que se usa en el versículo 24 significa vida, aliento, y es la misma palabra en el hebreo que se utiliza en el versículo 2 del capítulo 1 de Génesis, cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es la misma palabra. ¿Quién entró a Ezequiel cuando él se postró y adoró después de haber reconocido que era la misma gloria de Dios la que estaba ahí? El Espíritu Santo. Hermanos, después de la oración, a mí me pareció increíble cuando yo estaba estudiando esto. Después de la oración que el Señor haya llevado a la iglesia a aprender sobre el Espíritu Santo, yo decía, Señor, tú eres tan increíble porque solo a través de la oración es solamente ahí donde vamos a poder conocer al Espíritu de Dios y donde Él va a poder ser nuestra guía. No hay otra forma. El Espíritu Santo no viene cuando yo digo ven, 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 sino cuando lo busco constantemente y me rindo ante Él y entiendo que estoy ante la misma gloria de Dios. Es ahí. Ese mismo Espíritu entró en Ezequiel. ¿Y qué hizo el Espíritu de Dios? Lo afirmó sobre sus pies y le habló y le dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas, y con ellas te ligarán, y no saldrás entre ellos. ¿Le estaba dando buenas noticias? No. ¿Qué espero yo encontrar en la oración? Desafortunadamente habíamos aprendido mal, pero Dios nos está enseñando de la manera correcta. Porque muchas veces yo espero salir de la oración y recibir una llamada que me diga, te voy a pagar todos los recibos de este mes, ¿cierto? Porque es que yo ya entré a lo secreto de Dios, ¿cierto? Y Él me dice que si yo guardo sus mandamientos, es decir, que si practico el amor, y que si creo, es decir, que si hago lo agradable delante de Él, Él me va a dar todo lo que yo pida. Así dice primera en Juan. Pero resulta que acá, Ezequiel no estaba recibiendo buenas noticias.
Dice, y haré que se pegue tu lengua a tu paladar. ¿Para qué le está diciendo Dios todo eso si se va a quedar callado? Y le dice, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Papás, ¿qué hacen cuando ven a sus hijos cometer un error? Ustedes quisieran ir y decirle, eso no se hace, ¿cierto? Porque eso está mal. Eso le pasó a Ezequiel. Ezequiel estaba bien, que el pueblo estaba haciendo mal y no podía decir nada. Y Dios le estaba mostrando qué era lo que el pueblo de Israel estaba haciendo mal estando allá en el exilio. Pero Ezequiel no debía decir nada. Tanto así que si quisiera, ¿a dónde iba a pegar el Señor su lengua? Al paladar. Cuando ustedes están haciendo ejercicio y la gente se han visto que hace así, aprieta muy duro los labios. Los instructores físicos dicen que la persona debe pegar la lengua al paladar para que no pueda hacer ningún tipo de sonido que le produzca una hernia o un mal movimiento. Ezequiel literalmente debía aguantarse las ganas de vaciar al pueblo y de decirles lo que ellos estaban viendo que ellos estaban haciendo mal. Él le dijo, calla. Dios le estaba enseñando algo a Ezequiel. ¿Qué nos está enseñando Dios? Y a veces no nos quedamos callados. Y después de que hemos hablado, decimos, como que yo no debía hablar. Pero ¿cómo hago para conocer los tiempos perfectos de Dios en su presencia? En lo íntimo, viendo su gloria. Dice en el versículo 27, mas cuando yo tuviera hablado, luego Dios no le estaba hablando a Ezequiel. Sí. ¿Qué quiere decir? Que en el momento en el que le estaba hablando era el único momento en el que le iba a hablar. Yo debo permanecer en la presencia de Dios. ¿Cuánto? Todos los días, dijo el salmista. Todos los días he demandado a Jehová poder estar en su presencia. Pero parcializamos nuevamente nuestra vida y cerramos nuestros ojos cuando vamos a comer sagradamente, ¿no? Cuando se termina el día y no quiere dar gracias a Dios por todo lo que ha pasado en el día, pero estoy tan cansado que mañana leo. Para Ezequiel esto no era una opción. La gloria de Dios debía ser una constante. Tenía que estar pegado a la presencia de Dios para poder funcionar. ¿Como él quería? No, ni siquiera podía hablar. Pero él entendió que pese a sus circunstancias, pese a que le iban a atar, que no iba a poder salir de ese lugar y que lo iban a tener ahí encerrado, sabía que su Dios era mucho más grande que aún esa circunstancia que Dios le estaba diciendo que iba a vivir. Romanos 12:2, por favor. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios cambie su vida por una nueva manera de pensar. Así podrán entenderlo y aceptar lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Dice en esta versión, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El mundo de hoy me pide que para poder ascender, debo estudiar más. Debo saber más de 2 idiomas, porque ya el español y el inglés no son suficientes. Ya no es suficiente con un pregrado. Debo hacer una maestría. Y cuando haga la maestría no es suficiente más. Hay un doctorado. Cuando haga el doctorado no es suficiente. Hay más. Hay un postdoctorado.